Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Seguramente habrás visto algunos de mis otros vídeos donde muestro cómo realizar estos aerogeneradores pequeños a partir de motores recuperados de impresora. Así que siempre estoy a la búsqueda de una nueva opción porque los aerogeneradores los hacemos con motores de corriente directa pero con escobillas que tienden a ser menos eficientes que otras soluciones, como es el caso de los motores BLDC o brushless DC Motors. Y eso realmente sería muy interesante, o sea, utilizar un motor de este tipo que es un poco más eficiente en algún sistema de demostración de la energía eólica, como es el caso de los pequeños aerogeneradores. Y es así que básicamente tengo aquí una serie de motores que a lo largo del tiempo he podido recuperar. Estos motores son motores que están bien construidos, tienen una funcionalidad bastante específica y deben ser de alta calidad para que no falle el sistema de tracción de las impresoras, y son muy buenos, y hay una infinidad de proyectos que podemos hacer con estos motores. No obstante, me acabo de encontrar esto, y es que a simple vista dije, bueno, es que esto es de una aspiradora que hace rotar este rodillo, que levanta, digamos, las pelusas y la basura que se desea aspirar, y el sistema de vacío extrae el aire. Pero después me puse a pensar y dije que esto tiene que tener algún motor en algún lugar, y ciertamente lo tiene. O sea, hay dos conexiones eléctricas aquí que dije, bueno, sí que tiene que haber parte de la energía de la batería o de lo que alimenta este circuito, debe venir aquí y debe hacer funcionar esto. Y lo tomé después de limpiarlo un poco porque estaba bastante sucio. Le hice una prueba y para mi sorpresa fue la siguiente. Este sistema funciona con 29.6 volt, casi 30 volt. Tiene que tener un par de baterías de varias celdas de baterías de litio en serie, posiblemente. Y entonces vamos a programar en la fuente, vamos a programar este valor 29. Vamos a darle exactamente lo que lo tiene indicado, 29.6 volt, y no sé qué corriente tenga, pero vamos a protegernos en menos de 1 amper para que si hay un cortocircuito sean 29 watts o 1 amper circulando sobre los semiconductores estos, y me imagino que lo soporten, o sea, porque realmente no sé la polaridad y eso es un problema, pero bueno, vamos a protegernos mejor. Vamos a darle 0,5. Vamos a darle 0,5 porque realmente, como no sé la polaridad, no quiero estropear nada ni que empiece a echar humo esto aquí. A ver, o sea, por norma general, no sé si lo aprecian ahí, por norma general, a la izquierda generalmente conectan el borne positivo y a la derecha el negativo, pero esto no es, al menos que yo conozca, una norma internacional. Vamos a ver qué pasa. Atentos aquí, esperemos que no falle. Pues no funciona, ¿eh? Y me parece que lo que está haciendo es limitando la corriente y el voltaje cae a 3. El voltaje cae a casi a 3 volts. Vamos a probar al revés, a ver si hace algo. Ah, intentó. Vamos a subir la corriente a 1,5 amperes. Intentó moverse. Pues no. Tendrá que necesitar más corriente. Vamos a ponerle aquí 29.6. Vamos a ponerle aquí 3 amperes y medio. Tienes que arrancar, ¿eh? Pues no, tampoco. 29.6. 3 amperes y no arranca. Ah, es que estaba medio trabado. Vamos a ver. Sí, míralo ahí. Es que estaba trabado. Que los rodamientos estaban medio trabados.
1,5 y no debe superar ese valor en el arranque. Ahí está en 10 watts. Pero claro, cuando esto funciona bajo régimen de carga, y buen ruido hace, los rodamientos están bien malos, ¿eh? Ahora vamos a desconectar aquí y vamos entonces a intentar desarmarlo, que no tengo ni la menor idea cómo se desarma. Pues mira, empiezan a salir cosas. Bien. Qué interesante. O sea, que parece que el rodillo es intercambiable. O para acceder, para limpiarlo. Y los rodamientos no están muy buenos. Que digamos, vamos a seguir. Bueno, esto aquí tiene que ser el motor. Esto aquí tiene que ser el motor. Pero es que hay muy poco espacio en esta área aquí para que aquí haya un motor. Me parece entonces que hay alguna especie de interconexión mecánica entre este portarrodillo y un motor que debe estar en algún lugar, no sé. Vamos a desarmar un poco ahora. Y ahora tienes que abrirte. Tienes que abrirte, tienes que abrirte. Déjame quitar estas ruedillas que me parece que también son desmontables. Y esta otra es también desmontable. Seguimos quitando. Es que va, perfecto. Sí, debajo de las rodillas habían tornillos. Y entonces ahora esto se desarma, sí, se desarma. En esta pieza, miren cuántos tornillos para plástico tenemos aquí. Tenemos suficiente. Y esta ruedita por el momento no le veo utilidad, pero el eje metálico quizás sí. Y seguimos, y aquí hay más mugre. Que hay un tornillo escondido al lado acá. Aquí tenemos un tornillo. Y es un motor de directa. Es un motor de directa. Pero con escobillas no tuvimos suerte de que fuese de otro tipo. Vean ustedes el mecanismo. Vamos a zafar aquí. Y aquí me había comentado que traen motores de BLDC, pero al parecer este modelo no trae un motor de BLDC. Trae un motor de corriente directa, pero también de escobillas. Bueno, y es de 29.6 volts. Puede servirnos también para la colección, incrementar la colección de nuestros motores. Y quizás estos cables conectores, ya aquí el resto como que no interesa mucho, Incluye una plaquilla de LEDs. Mira, esto sí es un añadido bastante bueno. Sencillamente voy a cortar los cables, porque no creo que aquí nada más me funcione y me sirva. Aquí vamos a cortar por aquí. Por aquí. Y esta plaquilla de LEDs nos puede funcionar en otro proyecto. El motor, que ahora lo vamos a investigar a ver qué tal, que nos pudiera funcionar para estos aerogeneradores. Los tornillos y el resto me parece que va directamente hacia la basura. Les voy a mostrar las capacidades que puede tener este motor, que es totalmente desconocido, o sea, nunca había tenido uno de este tipo. Pero vamos a ver sus capacidades, a ver si nos sirve como un generador o sencillamente tiene que ser usado por motor porque tienen muy altas las RPM y no nos funcionaría como generador, al menos eólico. Bueno, vamos a explorar ahora las capacidades que pudieran tener este motor como generador. Para ello vamos a interconectar los multímetros y vamos a medir el voltaje máximo
que es una prueba que yo normalmente le hago a estos motores de corriente directa cuando hago mis proyectos, para ver si así a simple vista, si funcionan o no funcionan. Vamos a conectarlo directamente al voltímetro, por supuesto en la escala de voltaje continuo, de corriente continua, y vamos a, bueno, aquí la polaridad va a depender del sentido de rotación que le demos. Pues sí. Vamos a ver los valores máximo y mínimo. Pues que sí funciona, ¿eh? O sea, tenemos 6,66 volts. O sea, esto es capaz de encender el IIS. ¿Cómo no? O sea, puede ser bien usado en estos sistemas. ¿Ya? Puede ser bien usado. Lo que pasa es que las dimensiones son un poco inferiores a lo que nosotros usamos. Lo de la impresora me parece que son, digamos, un poco mejor para esta funcionalidad. Pero es que a lo mejor son más eficientes porque la resistencia del rotor, en este caso es el rotor, debe ser inferior a la de los motores que he usado en otras ocasiones. 7.7 ohm, que está muy bien, ¿eh? Normalmente aquellos son de mucho más. 7. Recuerden que aquí la interconexión se realiza a través de escobillas, y estas escobillas hacen contacto con las delgas, y las delgas están conectadas a, bueno, pues a las espiras del propio rotor. 7.3 ohm. Comparativamente este nos dio 7 y algo ohm. Y vean ustedes que he estado midiendo este otro y tiene 23 ohm. ¿Y por qué es importante tener una baja resistencia de bobinado de rotor? Es que si tú tienes 25 ohm, significa que la corriente que tú estás generando tendrá que pasar por esa resistencia interna antes de enfrentarse al consumo externo. Y por tanto va a haber, mientras más alta sea la resistencia interna del estator o del rotor en este caso, mayor será la energía por pérdidas en el interior en forma de calor, por efecto Joule. Y por tanto, idealmente lo que necesitamos son generadores que sean capaces de lograr a determinadas RPM valores de voltaje apropiados para recargar o para hacer funcionar lo que pretendamos hacer funcionar, pero además que tengan la menor resistencia óhmica posible y la menor inductancia para que las pérdidas internas sean las menores posibles. Y esto es un elemento que constantemente veo como un error. O sea, muchas veces tenemos generadores que son capaces de producir relativamente altos voltajes, pero tienen una resistencia interna tan elevada que la energía que puedes extraer de ellos es mínima. Precisamente la energía proveniente del movimiento del viento, de la energía cinética del viento, esa energía, una gran parte se disipa internamente, o sea, se convierte en calor internamente en generador. Por tanto, esos son los dos elementos que yo recomiendo. Buscar generadores que sean capaces de a las RPM previstas, digamos 500, 700 RPM, producir un valor de voltaje adecuado, pero que tenga la menor resistencia interna posible de sus enrollados para prevenir una pérdida alta de energía en la estructura interna de la construcción del motor. Bueno, pues acabo de hacerle el comentario a un amigo y diciéndole que en el rodillo de la aspiradora, ahí lo que accionaba ese rodillo era un motor, digamos, de corriente directa con escobilla, y me ha dicho que no. Le dije, sí, que lo acabo de hacer, que lo acabo de firmar. Y me dice, no, si yo tengo una Dyson de este tipo que dejó de funcionar, la desarmé y me encontré un motor VLDC. Y le dije, ¿seguro? Y me dijo, sí, te lo puedo llevar, te lo puedo mostrar. Y me lo ha traído. O sea, me lo ha traído así porque le hizo alguna serie de experimentos. Me imagino que para llegar a esto habrá tenido que desarmar muchísimo. Pero me dijo, mira, este es el motor que acciona el rodillo de las aspiradoras Dyson. Y yo le dije, ¿en qué voltaje? Me dijo, creo que 20 y tantos volts. Y entonces le dije, ¿pero funciona? Me dijo, sí. Aquí la polaridad es el negro positivo, el blanco negativo. Tienes el variador que es un variador que no veo manera de controlar las RPM, deben ser RPM fija. Y me dijo, no, vamos a probarlo y lo voy a mostrar en el video. Me dijo, sí, claro, no hay problema. Entonces vamos a mostrarlo porque este motor ya sí cambia la historia. O sea, este es un motor que tiene unas dimensiones muy apropiadas para este tipo de aerogeneradores, pero que además es un VLDC, no es un motor común de escobillas de corriente directa. Y esto me llama mucho la atención, porque incluso aunque no tenga el voltaje
que necesito, puedo modificarle su estator. Y puedo modificarlo incrementándole las vueltas por cada una de los polos. Por supuesto, incrementaría también con esto un poco la resistencia interna de los devanados, pero bueno, algo perdería para obtener el voltaje que necesito. Entonces, habría que experimentar con él, pero en este primer video vamos a hacer esa prueba. Vamos a ver si esto funciona realmente como motor con su variador, que además, independientemente que queramos usar el motor como un generador, también esto en este sistema, si funciona, haciéndole un modelo en 3D, puede servir ya mismo como, digamos, como un Dremel o como un ventilador portátil o como una lijadora. O sea, hay una infinidad de aplicaciones para este tipo de motores que son muy eficientes y muy potentes. Entonces vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a programar el voltaje inferior. O sea, vamos a programar aquí, no sé si con 21 volt, unos 50 amperes. Vamos a utilizar ese voltaje. Me dijo que era negativo blanco, positivo negro. Claro, el torque de esto debe ser tremendo. Si no lo agarro fuerte, funcionará. Vamos a ver. Pues sí. Y súper bien, ¿eh? 20, 19, 18, 17, 16. O sea, me estoy dando cuenta de que en dependencia del voltaje que le estoy dando aquí, disminuye las RPM. Vamos a ver cuál es el voltaje inferior. 15, 14, 13, 12. O sea, lo mínimo es 12 volts. Parece que la controladora, si no detecta un voltaje superior a 12, pues no funciona. Y ahora, el voltaje de rearme, ¿cuál será? 18 volts. Y mete un torque tremendo si no lo sostengo bien. O sea, pero sabemos que con 18 volts funciona y funciona muy bien. 23. 26, bueno, no lo voy a subir más porque no sé realmente cuál es el voltaje. Bueno amigos, esto es todo por este video. Espero que les haya resultado interesante